¿Qué supone que por primera vez tengan que tributar los que cobran el salario mínimo? ¿Quiénes tendrán que declarar el IRPF? ¿Y a cuánto asciende la cifra? Hoy les damos las respuestas a esas preguntas. Buenas tardes. La tributación del salario mínimo ha provocado choques políticos un día más, en el seno del propio gobierno y entre Ejecutivo y oposición. Sánchez presume de que desde que ellos gobiernan los sueldos más bajos han subido más del 60%. Feijóo asegura que aplicarles el IRPF no es progresista. Andrea Telarrea. Sí, Feijóo se ha alineado con la tesis de Sumar y, como era de esperar, lo ha utilizado para atacar al Ejecutivo. Sánchez ha contraatacado asegurando que en estos últimos 7 años el salario mínimo interprofesional ha subido un 61%. Al segundo intento ha salido adelante en el Congreso el nuevo decreto ómnibus. Con los votos, esta vez sí, de PP y Junts, se ha aprobado la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la dana. En las Cortes de Castilla y León hoy Vox se ha quedado solo en su propuesta de devolver a los menores migrantes a sus países de origen. Otros partidos de la oposición han dicho que les provoca asco esa idea. La Junta asegura que ellos cumplen con una obligación legal. Roberto Cauvilla. Pues sí, Vox ha vuelto a traer el tema de la inmigración a esta Cámara, un tema que sigue abriendo brecha entre los dos ex-socios. El Partido Popular ha llegado a calificar la propuesta de ilegal y lo que ha hecho ha sido aprovechar para pedirle al Gobierno central más recursos en esa atención a los menores migrantes. Y mientras tanto, fuera, en las Cortes de Castilla y León se han manifestado centenares de agricultores y ganaderos. Exigen la derogación del Pacto Verde Europeo y piden un paquete de medidas parecido al que se ha aprobado en Cataluña. El transporte en Castilla y León sigue en crisis por la falta de conductores. Se firmó un acuerdo para traer a un centenar de profesionales desde Perú, pero más de 40 siguen esperando. Ahora, con los expedientes paralizados, las empresas denuncian que esta situación les está generando problemas de organización y planificación. El grupo de aerolíneas Volotea se ofrece a asentarse en los aeropuertos regionales en los que Ryanair va a dejar de operar, por ejemplo, en este propio aeropuerto de Villanubla, en Valladolid. Reunión esta mañana entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad para la negociación del nuevo convenio macro con tensiones. Las comunidades critican que no se las haya tenido en cuenta para la redacción del primer texto y reclaman una pérdida de competencias. Enseguida lo vemos. Más de 962.000 llamadas se atendieron en 2024, 33.000 de ellas incidentes, un repunte del 4,7% con respecto al año anterior. En unos minutos les contamos el balance de 2024 del 112. Y en el tiempo seguimos sin cambios significativos, cielos entre nubes y claros y temperaturas realmente suaves, Sergio. Efectivamente, María, seguimos con el tiempo algo revuelto. Mañana será un día en el que la nubosidad gana algo de protagonismo, incluso podemos tener algunos chubascos débiles y dispersos en zonas del noreste de Castilla y León. Y en lo que respecta a los termómetros, bajan las mínimas en el extremo oriental, dejando heladas débiles, y las máximas se recuperan después del ligero bajón de hoy. Y esto que están viendo es una pieza que se expone en el Museo del Louvre de París y procede de la Colegiata de San Isidoro de León. Lo ha confirmado hace unas semanas un investigador gallego que ha conseguido que se reconozca el origen. Ahora podría ser reclamada de vuelta. Es una de las noticias económicas de la semana. Se vuelve a subir el salario mínimo en España y con ese aumento, ahora los que cobren ese sueldo también tendrán que tributar el IRPF. Hasta ahora estaban exentos, pero al aumentar la cuantía tendrán que declarar. Los que más pagarán en su declaración, los jóvenes sin hijos. Hacienda obligará a una parte de las rentas bajas a tributar por primera vez por el SMI, el cual ahora subirá hasta los 16.576 euros anuales, lo que supone 700 euros al año más por persona. Al haber subido el salario mínimo, hace que superemos los mínimos y que entremos en la obligación de presentar declaración de la renta, y además va a salir con cuota.
Aunque la mayoría de los perceptores del salario mínimo seguirán sin pagar el IRPF por su situación personal, el perfil más perjudicado será el de un trabajador soltero y sin hijos, al que se le retendrán más de 300 euros al año. También a las mujeres, por desgracia es así, hay que decirlo, todavía hay más parte de la población femenina que está cobrando el salario mínimo. Y si ponemos el foco en las empresas, estas también tendrán consecuencias. La subida de 50 euros mensuales implica para ellas un coste salarial de más de 80 euros al mes. Evidentemente, todo el resto de impuestos y de tasas van en proporción al salario. Entonces, al subir el salario, el porcentaje que paga el trabajador y que paga la empresa de seguridad social sube también. Por debajo de esos 16.000 euros anuales del salario mínimo están la mitad de los pensionistas de Castilla y León, unas 297.000 personas. ¿Cuánto van a retener a los castellanos y leoneses que cobren el salario mínimo? Lo vamos a comprobar con el ejemplo del perfil más perjudicado, el del soltero que no tiene hijos. Y lo cierto es que nuestra comunidad va a ser de las más afectadas. Mientras en la Comunidad Valenciana las retenciones se aproximarán a los 280 euros anuales, en el caso de Castilla y León serán 330, es decir, 50 euros más. Sin embargo, no va a ser el territorio más perjudicado. En Asturias, estas retenciones llegarán a los 350 euros anuales. Esto viene motivado por la última subida del salario mínimo y en la calle encontramos división de opiniones. Sí, han subido, pero te ponen una parte, pero te quita la otra. Me parece una trampa que sí, para cara al público, mira qué bien lo hemos hecho, pero por otro lado lo que me estás dando me lo estás quitando el doble. Que tengan que pagar Hacienda, pues me parece normal como todo el mundo. Yo es que lo veo así, creo que todo el mundo debemos de pagar. La tributación por primera vez del salario mínimo ha provocado hoy de nuevo choques entre el PSOE y el resto de formaciones. Para Pedro Sánchez, lo relevante es que los sueldos más bajos han subido más del 60% en sus 7 años de gobierno. El PP les acusa de aplicar medidas que no son ni progresistas ni de justicia social. Volvemos a Madrid, Andrea. Sí, después de varios meses del último cara a cara entre Sánchez y Feijóo, esta polémica ha copado parte de sus intervenciones. El PP no ha tardado en atacar al Ejecutivo utilizando dos palabras clave: progresista y justicia social. El PSOE, mientras tanto, ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional durante estos últimos 7 años frente a las políticas populares, mientras Moncloa ha reafirmado que no piensan dar marcha atrás con esta decisión y Sánchez en pasillos ha negado cualquier crisis con Sumar. Que con el nuevo salario mínimo haya que tributar. Ni es progresista ni es justicia social. Eso es lo que Feijóo le ha echado hoy en cara a Sánchez. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. La oposición no ha desperdiciado sus dardos. Son ustedes unos estafadores que se aprovechan de los que menos tienen. El salario mínimo con Vox en el gobierno sería 0 y el salario mínimo con el Partido Popular en el gobierno ni siquiera daría para vivir. Y con la vicepresidenta Montero ausente por enfermedad. Supongo que sufre una indigestión después de haberse tragado todas sus palabras. El propio presidente Sánchez ha defendido la subida del SMI. El gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo. Pero el PP no ha desaprovechado el choque ayer en la coalición del gobierno. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Hoy una de sus protagonistas ha intentado esquivar el tema. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo. Y a Sánchez, Presidente, ¿hay crisis con Sumar? se le ha preguntado y su respuesta. En absoluto. Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. Por tanto, de momento, no habrá rectificación. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Es el consejo de uno de los socios habituales del gobierno. Los agentes sociales también se han manifestado al respecto. Por su parte, UGT quiere desmarcarse de esta lucha interna de partidos, pero sí reconoce estar molesto con Hacienda por no haberle consultado de esta propuesta. Y por su parte, la patronal la tilda directamente de circo y ha cargado duramente contra la gestión de una medida social tan importante. O sea, ayer vimos un espectáculo, ¿no? Nadie se había planteado que esto pasaba. Es que los expertos no saben de esto, es que el Ministerio de Trabajo no sabe esto. Prefiero que la gente tenga el dinero en el bolsillo, evidentemente, no puede ser de otra manera. Pues seguramente que hubiera sido bueno que el Ministerio de Hacienda nos hubiera llamado
Y me parece además tremendo que eso se haga teniendo plena conciencia de que estamos hablando de un colectivo de personas jóvenes que, repito, son las con las que hay que hacer más pedagogía fiscal. Más noticias. 3 semanas después de rechazarlo, el Congreso ha aprobado hoy el decreto ómnibus con medidas sociales como la subida de las pensiones, los descuentos al transporte público o las ayudas a la Dana. Lo ha hecho porque PP y Junts han sumado sus síes a los de los socios del Gobierno, después de que Moncloa haya modificado el decreto al negociarlo con los independentistas. Hoy solo Vox ha votado en contra. Este decreto recupera la subida de las pensiones, que fue uno de los aspectos más polémicos cuando se tumbó hace varias semanas. De esta forma, los jubilados recuperan esa subida del 2,8%. También se recupera otra de las medidas estrella, la bonificación del transporte, tanto urbano como interurbano, en la que también colaboran la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos. Asimismo, se recuperan de nuevo las ayudas a los damnificados por la Dana y también la protección de algunos de los colectivos más vulnerables con la prohibición de determinados desahucios. Volvemos a Castilla y León. Aquí en las Cortes hoy Vox retomaba el tema de la inmigración, que hace unos meses hacía saltar por los aires el gobierno de coalición. Los de Abascal piden usar una partida de cooperación al desarrollo para que se devuelva a sus países a los menores migrantes no acompañados. El resto de partidos se han negado en rotundo. Roberto. Pues sí, Vox se ha quedado solo en la defensa de esa propuesta que el resto de partidos han calificado o de racista o de ilegal. El PP dice que afinen el tiro porque las competencias sobre inmigración, les ha recordado, son del Gobierno central. Aún así se ha defendido diciendo que ellos cumplen con una obligación legal y han aprovechado también para pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez más recursos en esa atención a los menores migrantes. Vox se ha quedado solo defendiendo su política de retorno de menores no acompañados. La solidaridad no es excusa para dejar de respetar el ordenamiento jurídico. Una propuesta que, según el Partido Popular, roza la ilegalidad porque atenderles, dicen, es una obligación. Deberían dirigir sus críticas al Gobierno de Sánchez, al Gobierno de España, que no facilita la financiación suficiente. Cuesta mucho más mantener a un vago como Santiago Abascal que proteger e integrar a menores no acompañados. La vivienda ha sido otro de los asuntos que se ha debatido hoy. El PSOE exige a la Junta un plan autonómico. Un parque público propio de vivienda en alquiler asequible de 5.000 viviendas a lo largo de los próximos 2 años. El Partido Popular niega que la vivienda sea un problema en Castilla y León. La oferta de vivienda ha caído a mínimos y los precios de vivienda han subido a máximos. Pésimos resultados de la ley de vivienda. Y por unanimidad ha salido adelante la reivindicación de los populares sobre el corredor atlántico. Sin un corredor atlántico bien desarrollado, condenamos a nuestra comunidad. Con críticas de toda la oposición al trabajo de Luis Fuentes, el que fuera presidente de las Cortes con Ciudadanos y ahora delegado del corredor. 36 reuniones ha tenido el delegado del corredor atlántico en 2024. Menos de 3 al mes. Y un anuncio que llegaba desde la bancada socialista. El tan esperado plan director de este corredor, apúntelo en su agenda, señor consejero, llegará en el mes de marzo. También se ha rechazado tramitar la propuesta socialista sobre el derechos y garantías de las personas al final de la vida. PP, Vox y los 2 no adscritos han dicho no porque dicen siembra muchas dudas y porque consideran que les quieren colar una posible regulación de la eutanasia. Los socialistas insisten en defender en que esto daría seguridad jurídica al personal sanitario. Pues no dejamos las Cortes de Castilla y León porque hoy ese pleno ha terminado con tensión. Francisco Igea, impulsor original de la propuesta sobre la eutanasia cuando era vicepresidente, Igea ha sido expulsado del hemiciclo por interrumpir la intervención de la procuradora popular Paloma Vallejo. Cuando ya se iba, ha insultado al presidente de la Junta. Lo van a ver. Señor Igea, le llamo al orden por tercera vez. Abandone el hemiciclo. ¿Cómo te vas a hacer fotos con los enfermos? Sin vergüenza. Señor Igea. De conocer el resultado de ese debate, la Asociación Derecho a Morir Dignamente ponía el acento no tanto en la propuesta como en la necesidad de que el sistema, que ya ampara una norma estatal, se refuerce, que cuente con los recursos suficientes para garantizar a los que lo soliciten un final digno. La proposición de ley está bien,
Pero lo importante no es escribir un papel, lo importante es tomar medidas para mejorar la calidad de la muerte de la ciudadanía. Y ese es el reto que tiene que asumir el Gobierno de Castilla y León. Sigue la lucha interna en Vox. El ex portavoz del partido en Salamanca va a denunciar a los otros 2 concejales porque asegura que lo han difamado. Son consecuencias de la crisis que ha terminado también con la suspensión de 2 procuradores en las Cortes. Hoy emplazan a Abascal a que se desdiga de sus acusaciones de que se han dedicado a filtrar información del partido. Que hemos informado leal, puntual, completa y discretamente de todas las situaciones problemáticas, inmorales y rayanas en la ilegalidad. No lo vamos a dejar, ya lo hemos dicho claro, ellos seguirán insistiendo porque ha sido un despido improcedente. Donde no hay libertad, la organización no puede respirar y la autoridad se disipa. Y en Palencia también sigue la crisis interna en Vox. En Osorno, por decisión unánime de los concejales, han disuelto el grupo municipal. Dicen sentirse abandonados por el Comité Ejecutivo Provincial y en particular por David Hierro, el nuevo portavoz en las Cortes. Critican el poco interés de su partido por el municipio a pesar de haber ganado las elecciones allí. Los tractores han llegado hoy a las Cortes de Castilla y León. Aprovechando que había pleno, centenares de agricultores se han concentrado para pedir apoyo a la Junta. Quieren que paralicen los acuerdos de Mercosur y la discriminación, dicen, entre diferentes comunidades. Aprovechando que hay pleno en las Cortes, grupos de agricultores independientes de toda Castilla y León se concentran durante esta mañana aquí. Hoy en concreto le piden al Gobierno regional que interfieran en apoyo al campo de la comunidad. Que traten de parar los acuerdos del Mercosur votando que no, que se van a ratificar en estos meses y una vez que se ratifiquen va a ser la puntilla que van a dar al sector primario y en definitiva también vamos a pedir igualdad entre comunidades. Y el sector del transporte en Castilla y León lleva años sufriendo la falta de conductores. Se necesitan más de 1000 profesionales, pero las soluciones parece ser que todavía no llegan. Hace 3 meses se firmó un acuerdo para traer a un centenar de trabajadores peruanos, pero ahora su incorporación está en el aire. Más de 40 siguen esperando en su país porque sus trámites en extranjería no avanzan. Y mientras trabajadores y empresas siguen esperando, las compañías advierten que sin una solución rápida, esta falta de personal podrá afectar al sector, poniendo en riesgo rutas, la actividad económica y las entregas en la región. Tenían todo listo para empezar una nueva vida en España. Empleo asegurado, contrato firmado y las ganas de subirse a un camión en Castilla y León. A veces algunas oportunidades solamente pasan una vez y yo quiero tomarla, quiero aprovecharla. Pero ahora su sueño tendrá que esperar porque los trámites administrativos están paralizados. Si el periodo máximo ronda como máximo son los 90 días, pues actualmente ya estamos en torno a unos 120 días, siendo Valladolid una de las provincias en las que hay más retraso. Se firmó un acuerdo para atraer a un centenar de conductores peruanos y cubrir así la falta de profesionales en el sector. Sin embargo, más de 40 de ellos siguen esperando porque sus expedientes están bloqueados en extranjería. No nos han dado una fecha en concreto, puesto que no saben cómo se va a ir desenvolviendo. Y desde la Oficina de Extranjería justifican este retraso en el incremento continuo del número de expedientes que dicen se ha duplicado en los últimos 5 años. Aún así, las empresas necesitan que estos procesos se agilicen cuanto antes para no frenar su actividad. Está suponiendo camiones parados en campas, ralentización de todo el proceso. Y mientras las empresas esperan poder cubrir los puestos que necesitan, a miles de kilómetros, conductores siguen con las maletas listas, pero sin billete de salida. En el ámbito sanitario sigue la negociación del convenio marco entre Gobierno y comunidades. Desde Castilla y León, el consejero asegura que el borrador disminuye las competencias autonómicas en materias como la gestión de los hospitales o de las plantillas de médicos y enfermeras.
Sí, esta mañana se reunían comunidades y ministerio para negociar ese convenio macro con tensiones y pocos puntos en común. Las comunidades insisten en que no se las ha tenido en cuenta para redactar este primer borrador, aunque sí que están de acuerdo en que debe cambiarse la norma. A la salida de la reunión, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, incidía en que no van a permitir desprecios a las autonomías por parte del ministerio y en lo necesario de presentar una memoria económica para desglosar esos fondos, esos gastos de este nuevo estatuto. Desde el ministerio sostienen que se está siguiendo el procedimiento habitual y ponen el foco en continuar negociando. Hemos visto a la ministra contra la pared, hemos visto a la ministra, la hemos afiado todos, la metodología que ha tenido a la hora de realizar este acuerdo, este borrador del acuerdo marco, y desde luego no estamos dispuestos a continuar con una política de desprecio. Si nosotros hubiéramos retomado las negociaciones del Estatuto Marco sin un texto, se nos achacaría que fuéramos a las negociaciones sin un texto, y haberlo hecho con un texto parece que se achaca que hemos trabajado un texto sin contar con las comunidades autónomas. A través de las redes sociales, la ministra de Sanidad difundía este mensaje el pasado 20 de enero. Dado que ha habido filtraciones interesadas y tergiversaciones de la realidad, me veo en la obligación de aclarar ciertos puntos. Una aclaración que no convenció a los sindicatos. Algunos señalaron incluso al propio ministerio como el filtrador del borrador del nuevo Estatuto Marco. Esto es una agresión total a todos los médicos en su profesión y en sus condiciones laborales y económicas. El pasado lunes se manifestaban en toda España ante las delegaciones de gobierno. Lo que nosotros queremos es un estatuto propio que reconozca nuestra especial singularidad. ¡Queremos descansar! Y hasta que lo consigan, seguirán con las protestas. El jueves 13 nos vamos a concentrar enfrente del Ministerio de Sanidad. Hoy han anunciado que posponen cualquier negociación hasta que la ministra no esté presente en las reuniones. Rescates de montaña como este aumentaron un 21% el año pasado en Castilla y León. Son emergencias que gestiona el helicóptero de rescate, que lleva tripulación sanitaria coordinado con la Guardia Civil y con el GREIM. Más de 962.000 llamadas se atendieron en 2024 por parte del 112. Supone un 4,7% de aumento en incidentes. La mayoría de esas llamadas son emergencias sanitarias en domicilio y también en la vía pública. También han aumentado las emergencias en la nieve y también en los rescates de montaña. Las más habituales son las atenciones sanitarias en domicilio. Estamos hablando de que son 101.847. También las atenciones sanitarias en vía pública, 41.839. Los accidentes de tráfico sin heridos, que son 16.730 emergencias atendidas. Detenido un hombre en Palencia por un presunto delito de violencia de género. La víctima fue golpeada, expulsada a la fuerza de su coche y abandonada en la cuneta de una carretera. Agentes de la Guardia Civil la encontraron inconsciente y fue trasladada al hospital. El detenido ha pasado ya a disposición judicial. Las comunidades autónomas del PP han pedido al Gobierno que presente una propuesta integral de reforma del sistema de financiación. Ha sido durante el comité que se ha celebrado hoy en Madrid, donde además han criticado que solo se haya debatido sobre los criterios de población ajustada cuando ya conocían las consideraciones autonómicas desde 2022. La nueva propuesta de financiación autonómica ha tensionado a las comunidades por el modelo singular para Cataluña. Es un atentado contra la igualdad, contra la solidaridad, y nosotros que defendemos la igualdad y la solidaridad no podemos ir a gusto a un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se vaya con las cartas marcadas. Las comunidades se quejan de que Hacienda eliminase el criterio de despoblación para la nueva financiación en base a un documento remitido a las regiones en diciembre de 2021. No se ha vuelto a preguntar a los actuales gobiernos de las comunidades autónomas qué piensan sobre este asunto, y yo creo que si se hiciera esta reflexión se vería que muchos defienden la idea de que la despoblación cuente en el modelo de financiación autonómica. El Ministerio asegura que tan solo 3 solicitaban ese criterio, pero las comunidades defienden que son más. Hay que recordar que hay una declaración, que es la Declaración de Santiago, en que 8 comunidades autónomas firmamos un documento para defender la despoblación como criterio de reparto de estos fondos. Además, consideran imprescindible definir técnicamente el coste de la prestación de los servicios sociales, es decir, cuánto cuesta la educación o la sanidad en función de la dispersión o de la edad media.
En Palencia, la fachada de un edificio de 11 plantas se está cayendo a pedazos. Los cascotes desde esa altura son tremendamente peligrosos para los peatones, así que el ayuntamiento ha tenido que acordonar la zona. Fue desde esta vivienda donde dieron la voz de alarma. Y es que fíjense, aquí en la ventana vemos cascotes que caen de manera continua y si nos fijamos entre la pared de la vivienda y la fachada hay una inclinación muy poco habitual que deja al descubierto toda esta ventana. De hecho, incluso se ha comido la propia persiana de esta ventana. Ahora mismo este edificio tiene riesgo de desprendimientos y está vallado de manera completa. Los vecinos piden ayuda para poder sufragar los gastos que ascenderían al 1.000.000 de euros. El día a día de estos vecinos de Palencia ha cambiado por completo en la última semana. Cuando ya vi que la ventana se estaba abriendo más o menos y estaba muy inclinada, tuve que llamar a la policía y llamé al ayuntamiento, a urbanismo y demás. Esto es lo que ve Susana a diario, cascotes y ventanas totalmente separadas de la pared. No podemos utilizar las dependencias que dan a esa cara de acá. Pedro, el gerente de una empresa de revestimientos, está apuntalando la zona de manera altruista para evitar más desprendimientos. Si caen 1.000 y pico kilos desde un 8º piso es una bomba lo que cae al lado. Entonces lo que estoy sujetando, intentando sujetar eso para que no tire más de lo que pueda caer de lo que está afectado. En un plazo de 15 días tendrán que presentar un proyecto al ayuntamiento para ejecutar las obras. Todavía no sabemos exactamente la solución que tenemos que hacer, porque primero habrá que desmontar, ver el problema y luego ver qué se hace. Reparar toda la fachada podría suponer una derrama cercana al 1.000.000 de euros. Aquí los que vivimos todos somos pobres y honrados, pero no tenemos dinero para poder pagar esto que nos piden. Llevamos 2 años pidiendo ayudas a la Junta de Castilla y León para que nos ayuden a reparar las grietas que hay en la parte de atrás y esta parte de aquí, pero no nos las están concediendo. Piden ayuda para poder sufragar este gasto y evitar que se desprenda la fachada del edificio. Bien sabe la gente del campo que antes no había tantos incendios porque el monte se trabajaba más y porque los animales pastaban a sus anchas. En esa idea se basa el programa Pastoreo en Red. Lo vemos en la montaña leonesa. El ganado se encarga del desbroce de la vegetación bajo los tendidos eléctricos y así disminuye el riesgo de fuegos. La fauna puede ser un gran aliado de la flora en la prevención de incendios. 8 explotaciones de León están realizando el control y mantenimiento de la vegetación bajo las líneas de alta tensión situadas en la montaña. Tener acotada la vegetación, los árboles a unas distancias y sobre todo las calles que no haya es muy importante. Porque crean senderos ecológicos que puede contribuir incluso a hacer pequeños cortafuegos. Entre más de 3.300 cabezas de ganado cubren una superficie de 65 hectáreas a lo largo de 28 kilómetros de las líneas eléctricas Soto-Robla y Velilla-Robla. Cada vez que crece un poco, pues ellas lo comen y no llega a tener una altura ni se seca. Según los muestreos y datos recopilados, las zonas pastoreadas registran mayores datos de biodiversidad que otras áreas. Si tenemos una flora más enriquecida, nuestros animales comen mejor. Y todos disfrutamos de ello, que está limpio, los animales comen. Y Red Eléctrica yo creo que está más tranquila también porque no hay un peligro de incendio. Desde su inicio en 2022, Pastoreo en Red ha triplicado su superficie y sigue creciendo. Redella aspira a extenderlo a toda la montaña leonesa, consolidando así un modelo en el que la ganadería, la biodiversidad y la seguridad medioambiental van de la mano. Y escuchen esta cifra, los castellanos y leoneses viajamos menos en avión que el año pasado. Los aeropuertos han registrado un 8% menos de actividad el pasado mes de enero, según los datos de AENA. 7.844 viajeros se subieron a un avión el pasado mes de enero en este aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, o lo que es lo mismo 2/3 del total de pasajeros de toda Castilla y León. Para suplir las rutas aéreas que Ryanair va a dejar de ofertar, aquí en Valladolid y también en el resto de aeropuertos regionales, Volotea se ha ofrecido para cubrir todos esos vuelos en los que la aerolínea irlandesa va a dejar de prestar sus servicios. Donald Trump anuncia que va a negociar con Putin un acuerdo de paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos asegura que lo ha acordado con su homólogo ruso en una conversación telefónica y que sus equipos comenzarán las conversaciones de inmediato. Después ha hablado con el presidente ucraniano Zelensky, quien, según Trump, también quiere la paz.
Con Azul Marino, lo mejor del verano hoy es adelantarse. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de descuento y promociones especiales. Punta Cana, Riviera Maya, Mauricio, Zanzíbar, Madeira, Egipto, islas. Adelántate al verano. Azul Marino, New Travel. Fue por casualidad. Una escultura en un rincón procedente del entorno de León, según la cartela, llamó la atención de Francisco Prado Vilar, experto en románico y en la colegiata de San Isidoro. Entre dos salas, detrás de un pilar, en una escalera, el estilo me llevaba directamente a San Isidoro. La piedra también, esa piedra anaranjada que es inconfundible. Su investigación acabó sacando a la luz el origen concreto de ese león, la portada norte del transepto de San Isidoro, y aportó contexto. También a realizar una nueva hipótesis sobre una fachada muy poco conocida y fundamental en la historia del arte, que es la fachada norte. La hipótesis apunta que el arquitecto Torbado, en su rehabilitación del monumento a principios del siglo XX, desmontó varias piezas. Muchas desaparecieron. Esta fue vendida a un anticuario francés. Se estaba tramitando su declaración de monumento nacional. Si apareciera documentación, podría reclamarse. Ya por la legislación de principios del siglo XX era imposible desgajar un trozo del monumento y venderlo. De todas formas, no es mal sitio para quedarse. El Louvre ya reconoce el origen de la pieza, una exposición enorme en el museo más visitado del mundo. En el mismo museo que la Gioconda, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, o sea que dentro de la pena está realmente un muy buen sitio para dar visibilidad a un monumento leonés. Una pieza revalorizada que recupera su identidad.